Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Con el doctor Ramos Nasca, juez y licenciado en Criminología. Se responderá en consulta de la audiencia todos los jueves. Microprograma, Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Así es, hoy día jueves vamos a anticipar por esta vez nada más el microprograma Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos con el doctor Norberto Tavos Nasca, ex juez en criminología y licenciado en criminología, y bueno, que tan gentilmente nos atiende en su estudio, nosotros llamándolo desde Mendoza a Buenos Aires. Hoy vamos a hacerlo de 12:10 a 12:33. Vamos a pasar a saludar al doctor Tavos Nasca. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, muy bien, muy contento. Y bueno, María Luisa, recordar a la audiencia que hoy es un día histórico para la radiofonía argentina, porque estos encuentros cumplen 8 años, así que muchas gracias Qué por los lindo. saludos que hemos recibido de todo el planeta. Así es. Bueno, pero qué lindo este cumpleaños de los 8 años que ininterrumpidamente hemos estado conectados con usted, siempre haciéndolo juntos en este micro programa que le brindamos a la audiencia, Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con las preguntas que el pueblo nos hace, la audiencia nos hace. Elegimos las más relevantes y siempre usted respondiendo con, bueno, toda su sabiduría y su devoción a, a lo que usted se merece. Entonces, algo muy, muy primordial en este día, desearle todo lo mejor, porque ha estado con nosotros durante todos estos 8 años y bueno, si Dios lo permite, seguiremos estando. Bueno, felicidades, doctor. Y bueno, Igualmente. Gracias, doctor. Vamos inmediatamente a las preguntas de hoy. ¿Hay deudas usurarias de las familias, o sea, personales, impuestos, familiares y pymes, doctor? Sí, por lo menos eso es lo que me preguntaban los oyentes esto. Es al menos lo que pude detectar yo en alguna consulta y alguna nota que he escuchado a algún economista que sigue la problemática económica en general, pero esta en particular, ¿no? Porque hay una suba absolutamente exponencial de las deudas personales, familiares y de las pequeñas y medianas empresas, porque bueno, el crédito aumentó, la recesión, como todos sabemos, está también aumentando y bueno, algunos tienen como resolverla, digamos, ¿no? Porque también se está terminando, me contaba un economista, el endeudamiento en la tarjeta de crédito, porque como todos sabemos, o creo que sabemos la mayoría, este tema de que cuando uno se queda sin plata y empieza a pagar el pago mínimo, el saldo mínimo, sí, pago mínimo se llama, creo. Bueno, la renovación del crédito del, que anda más o menos lo que no se paga en el 70%, esa renovación opera como un crédito, pero un crédito con tasas altísimas, bueno, y se produce una bola de nieve donde llega un momento que o se pierde la tarjeta, se pierde, no la renuevan, no la dan de baja por falta de pago, porque bueno, ya se está cayendo también en la ausencia de la posibilidad del pago mínimo. Y allí comienza este circuito muy peligroso, porque hasta ahí no hay usura en cuanto al delito. Hay un delito que por supuesto está previsto en el Código Penal y que se trata de que aprovechándose de debilidades económicas y financieras, alguien presta plata o el sujeto activo del delito que comete el delito presta dinero, pero a una tasa, digamos, enormemente mayor que a las que operan
en plaza, inclusive a las tasas de la tarjeta de crédito de lo que no es el pago mínimo, que si bien son muy altas, no son usurarias porque están toleradas legalmente por el mercado. Pero Ujú, cuando hay un sector que no puede pagar absolutamente nada de eso, o pierde su bancarización, o nunca estuvo bancarizado, bueno, se está endeudando con para llamarlo de alguna manera, el prestamista de la esquina. Bueno, esto es un riesgo tremendo porque, bueno, lo que están cobrando es 125 pesos por cada peso que te financian. ¿No? Eso es, ujú. eh, bueno, y acá el problema es que cuando no pagas, el banco o cualquier acreedor, el deudor le hace juicio, pero estos muchachos no hacen juicio. Estos muchachos utilizan la fuerza. Ajá. Entonces empiezan en primer lugar, cometer el delito de usura, pero además empiezan a cometer otros delitos, como las amenazas o las lesiones. Digamos, se involucran estas deudas a toda la familia, porque, bueno, cuando estos muchachos no cobran, se ponen muy, pero muy nerviosos y muy malos, y, bueno, cometen todo tipo de delitos que, obviamente le agudizan el estrés a los deudores, a las familias, así que no importa acá la edad de los integrantes de la familia, si son ancianos, si son menores, así que ellos recuperan su dinero, digamos, no tienen ningún tipo de miramientos o de escrúpulo, y obviamente esto integra una especie de tragedia, ¿no es cierto? Una tragedia social de gente que no le queda otra alternativa que endeudarse de esta manera y tampoco resuelven el problema porque después se endeudan con otro para pagar el anterior y así se va produciendo una bicicleta y como decíamos antes, otra bola de nieve, obviamente más grande, más delictiva o delictiva que la de renovar la tarjeta, la cual muchos de estos se están perdiendo. Así que los números están dando esta situación y que no me parece que te haga explicar mucho la preocupación y el riesgo para toda la familia. Ahora acá, y para finalizar esta Sí, inquietud que trasladan los oyentes, el Estado no hace sí. nada. Es decir, eh, estas personas deberían ser investigadas hasta de oficio, porque muchos no hacen la denuncia por miedo, pero el Estado se entera, lo sabe, podría hacer mucha prevención en este sentido y hacer inteligencia criminal y, y iniciar causas contra estas personas que, insisto, cometen el delito de usura claramente y otros delitos cuando pegan. No sé si ha habido una muerte por este motivo, la verdad que no lo conozco, no me extrañaría que las hubiera y la causa de muerte sería otra, se la atribuirían a otra situación. eh, y bueno, amenazar a los menores, a los ancianos, bueno, toda una tragedia fruto de la situación económica que estamos viviendo. Ok. Doctor, vamos a la segunda de las preguntas. ¿Qué juicio de lesa humanidad se está produciendo aquí? Bueno, Mendoza tiene, bueno, no me acuerdo si Aquí, todos están, perdón, aquí en Mendoza, sí, justamente. sí, sí. Mendoza ha tenido muchos juicios de lesa humanidad, Ujú. como en todo el país. No sé si ahora, aparte del que voy a comentar yo, que tiene eh, su originalidad, digamos, porque es el primero de estas características que va a acontecer, como decía, ya ha tenido y creo que tiene algunos en trámite, eh, pero recién se va a iniciar y como decía recién, bueno, ya hace varias décadas que empezamos acá en el país con estos juicios, ¿no? Ahora, ¿qué particularidad tiene? Eh, a ver, antes de entrar en las particularidades de este juicio, eh, Sí, en los anteriores, poco para diferenciar y explicar de qué se trata teníamos sí, los delitos de homicidio, de tortura, de privación ilegal de la libertad, de robo de muebles o robos de propiedades, robos de bebés. Veníamos con eso y algunos otros más, digamos, ¿no?
durante los últimos, no recuerdo ahora, pero más o menos unos 20, 30 años que venimos con estos juicios. Pero nunca había habido, salvo una excepción, un juicio de lesa humanidad respecto a una cuestión en particular, ¿no? El anterior fue que comenzaron hace más o menos 8 o 10 años, juicios de lesa humanidad exclusivamente por delitos sexuales contra de ex detenidas desaparecidas, muchas de ellas vivas y otras que continúan desaparecidas o fallecidas, ¿no? Esto comenzó porque recién en un juicio una de las víctimas, y durante ese debate, es la primera vez que estaba la familia presente de estas sobrevivientes en los campos clandestinos de detención. Esta sobreviviente comentó por primera vez públicamente, ni la familia lo sabía, estaban su marido, sus hijos y el resto de los familiares y amigos en la sala de audiencias, comentó que había sido víctima de violación durante su cautiverio. Bueno, y a partir de ahí, bueno, ya hemos hablado en alguna otra salida de este tema en particular, pero empezó a haber algún que otro juicio exclusivamente sobre delitos contra la integridad sexual durante cautiverios, y se incorporó a este delito, pero no estaba incorporado como un delito específico de lesa humanidad, la violación durante cautiverio. Bueno, dicho todo esta aclaración previa, ingresamos directamente al juicio que está por comenzar. Por primera vez en el país se va a realizar un juicio ahí en Mendoza, donde las víctimas son menores. Pido perdón y no conozco exactamente todos los delitos que se le imputan, son 17 imputados. Creo que salvo alguna excepción, son todos ellos ex miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Pero tiene esta particularidad, o sea, homicidio, violaciones, apropiaciones, torturas, donde las víctimas son exclusivamente niños o adolescentes. En lo personal no es que no supiera que había ocurrido esto con niños. Hay varios casos sonados, no los voy a mencionar a todos o a los que conozco, porque tampoco conozco a todos, de el pasaje de picana eléctrica a lactantes, que eran familiares, en general eran hijos o nietos de personas que estaban ilegalmente privadas de su libertad. Bueno, ahora por primera vez se junta una cantidad y bueno, tiene esta horrenda particularidad, ¿no? No es que los otros juicios de lesa humanidad fueran menos conmocionante que este, pero eh, por lo menos yo me sensibilizo un poco más cuando las víctimas son los más vulnerables, que son los menores y los mayores, ¿no? Los mayores que integran la tercera edad. Así que, bueno, en la medida que los oyentes lo sigan solicitando, como lo hicieron en este caso algunos oyentes de Mendoza, voy a informar en la medida que tenga acceso al material, a los juicios, o si no, trataré de recoger esto en los medios de comunicación y, bueno, contarles un poco cómo va tramitando. Muy bien, doctor. Bueno, vamos a a la tercera y la última de las preguntas de hoy. ¿Qué particularidad tiene la sentencia en el atentado de Cristina Fernández Kirchner, doctor? Bueno, allí ocurre, algo comenté otra vez, pero bueno, ahora lo que ocurrió, ahora es que se conocieron los fundamentos de la sentencia, de la condena a Ujú. quienes intentaron matarla, ¿no? Porque hasta ahora lo que conocíamos era el veredicto, ¿no? Bueno, así son los procedimientos. Primero se da el veredicto, culpable o inocente. Después el tribunal tiene 10 días hábiles. Este, uy, perdón, no me acuerdo si son 10 o 15, bueno, pero ahí andamos, para dar la fundamentación, digamos, del veredicto.
Bueno, se conoció hace muy poquito, tipo 2 semanas, cuando venció ese término, se conoció la fundamentación y allí una de las juezas, la doctora Pemer, explicó eh, los alcances del atentado a la expresidenta y bueno, allí se refirió que bueno, que se trató de un ataque a la democracia, ¿no? Porque había un pacto democrático, dice ella, donde, digamos, después de la dictadura militar había un consenso de que las controversias político-partidarias y del poder en Argentina se iban a dirimir de manera democrática, con el voto, con la palabra, digamos, debatiendo la palabra públicamente, los partidos políticos con sus propuestas, los diferentes bloques en el Parlamento, en los debates de las leyes, y que se había, hasta este caso, desterrado la violencia como método de dirimir las diferencias políticas. Y bueno, esto trascendió, que eso también se debió a a discursos de odio donde participaron los medios de comunicación. Y bueno, y otros argumentos, digamos, bastante inusuales en las fundamentaciones de los fallos, ¿no? Por parte de los jueces. Así que yo me parece que es una actitud en el fallo eh, para destacar. Después se puede compartir o no. De hecho, este tramo de fundamentación de los tres jueces fue esgrimido solamente por una jueza y no por los otros dos, sin perjuicio que los tres estuvieron de acuerdo con la condena, con el monto de la pena, eh, y bueno, es una rareza, ¿no? Una originalidad que haya una fundamentación que no tiene que ver exclusivamente con temática que figura en lo que discuten siempre los jueces en los casos, en cualquier caso, que es cuáles son los motivos jurídicos, también políticos, porque jurídicos sin política no hay, pero acá digamos como que hubo una explicación más sociológica del fallo. Eso lo torna en un fallo original y más teniendo en cuenta que se trata de un atentado a una vicepresidenta en ejercicio de sus funciones, eh, que bueno, que tuvo implicancias no solamente por el personaje, sino por la democracia en general, ¿no? Ujú. Muy bien, bueno, hemos tenido unas lindas respuestas, como siempre, de parte suya, doctor, con toda su sabiduría en los temas. Y nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Mil gracias, doctor, en estos 8 años también que hemos estado juntos abordando temas tan puntuales que el pueblo quiere saber aquí en la Argentina, con temas relacionados de nuestro país y también de los países del extranjero. Muchas gracias, doctor. Los saludamos, que tenga un lindo fin de semana y nos encontramos la próxima. ¿Cuándo Nos será la próxima? encontramos la próxima y vamos por 8 años más mínimo. Así es. Muchas gracias, doctora. Hasta la próxima Chao, y chao. linda semana. Nos encontramos. Hasta siempre. Así teníamos al doctor Norberto Tavosnasca, siempre tan gentilmente atendiéndonos nosotros vía telefónica desde Mendoza a Buenos Aires, siempre con temas de interés relacionados con justicia, seguridad y derechos humanos. Muchas gracias.